Bueno, entonces vamos a continuar con la exposición, ¿no? Para poder terminar esta clase, vamos a seguir desde el punto donde nos hemos quedado, ¿no? Estábamos viendo todo recapitulando, ¿no? Todos estos aspectos característicos de lo que es la banca pública, la banca privada, ¿no? Eh, la banca pública, ¿verdad? Es el Estado participando del proceso de intermediación financiera como una entidad de intermediación financiera, ¿verdad? Eh, puede ser mediante un banco mixto de participación mayoritaria, como el Banco Unión, ¿verdad? Que realiza todas las actividades de una banca privada, o puede ser un banco de desarrollo productivo, ¿verdad? Para coadyuvar a los fines de política financiera establecidos por el Estado y por la Constitución la, eh, eh, mediante el financiamiento con tasas de crédito y condiciones más favorables, ¿no? Eh, para el desarrollo económico, siempre mediante esta entidad de banca establecida como banca pública, ¿no? Ahora también eh, la banca pública es esta parte, o está compuesta por la parte administrativa, ¿verdad? El Banco Central de Bolivia, que no hace intermediación financiera, sino se encarga, digamos, eh, de, de la política monetaria, de la política de cambio, ¿verdad? Se encarga de ordenar, de solicitar la impresión de circulante, la inyección de liquidez, ¿no? Se encarga también por ejemplo, de tener a su cargo, ¿no? Los montos que depositan los bancos por concepto de encaje legal, ¿no? Que vamos a ver que el encaje legal es un monto que tienen que depositar los bancos o las entidades de intermediación financiera en una cuenta del Banco Central de Bolivia para poder eh, salvaguardar algunas situaciones de emergencia, de crisis financiera, y eh, en caso de que también las inversiones de los bancos no prosperen, todo para que se asegure el, el pago de los intereses a los ahorristas, ¿verdad? Para que no entre en quiebra, no se liquide la entidad de intervención financiera. Entonces, de esas, eh, de esas actividades, y, entre otras, se encarga el Banco Central de Bolivia, ¿no? Que también pertenece a la banca pública, ¿no? Y como eh, alguna deficiencia de la banca pública es que muchas veces, y más antes que ahora, eh, como no había mucha participación, ¿verdad? En el sistema financiero, no había mucha cultura financiera, como le dicen, la gente pensaba que cuando decían banca pública, ¿verdad? O del Estado, era, eh, era dinero como bonos, como regalo, y no había pues que pagar estas operaciones, ¿verdad? Y como las garantías que se aceptaban eran mucho más amplias y no había mucha posibilidad de recuperación y mucho menos antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Se perdía el dinero, no había utilidad, no había posibilidad de recuperación de las operaciones de crédito. Por lo tanto, fracasaba pues la banca pública, ¿verdad? Porque las personas de plano pensaban que no tenían que pagar porque era plata del Estado y no les iba a pasar nada, ¿no? Entonces, sí, ese es un defecto que ha ido teniendo la banca pública, ¿no? Pero que, bueno, ahora con mucha más cultura financiera, informatización, un manejo más profesional de las garantías y todo eso, ya la banca pública puede tener estabilidad, ¿verdad? El Banco de Desarrollo Productivo tiene años de años funcionando en el país. Incluso antes solo tenía oficinas en La Paz y ahora tiene también en Cochabamba y en otras ciudades de Bolivia, ¿no? Ahora, en cuanto a cómo ha surgido la banca, ¿no? Eh,
eh, primero no existía la banca, ¿verdad? Porque no existía una moneda de cambio que era generalmente aceptada, ¿no? Solamente había el trueque, ¿verdad? Yo te daba un huevo, tú me dabas un tomate, ¿verdad? Y así. Entonces, porque los negocios jurídicos, los negocios, las relaciones jurídicas tenían un carácter simple, ¿no? Entonces luego se iba haciendo más complejo, ¿verdad? El que tenía huevos quería un caballo, el que tenía tomates quería una carreta, ¿no? Entonces no sabían cuántos huevos iba a tener que reunir para comprar un caballo, ¿verdad? Y si el del caballo iba a aceptar, pues 1000 huevos, ¿no? ¿Para qué le va a servir? Entonces, eh, se, ha, eh, se han producido algunas alternativas al cambio, ¿verdad? Se han ido regulando las unidades de medida para poder intentar calcular cuánto de un producto vale otro. Y luego se ha, eh, se ha optado por unificar la medida de cambio y ahí es cuando ha surgido la moneda, ¿verdad? Que es la unidad de cambio generalmente aceptada, pero no una moneda, digamos así, como las que ahora conocemos, ¿no? Sino que eh, el oro era precioso, ¿verdad? La plata, siempre han sido metales preciosos, entonces eh, se han ido acuñando monedas o pepitas de este metal precioso, ¿no? Y una pepita valía, por ejemplo, no sé, 10 huevos y 5 pepitas o 10 pepitas valía un caballo, ¿no? Entonces ya sabías cuánto necesitabas producir para ir, vender y comprarte lo que querías, ¿verdad? Entonces se ha ido diversificando, haciendo más, y con esta unidad de cambio haciéndose más uniformes los negocios jurídicos, ¿no? Entonces, pero ha llegado un momento en el que el, el dinero eh, no ha alcanzado, pues como siempre, para poder desarrollarse económicamente como quieren los sujetos, ¿no? Entonces, o ha venido una crisis o una emergencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Más dinero y el dinero siempre es un recurso bien limitado, ¿verdad? Entonces, ha venido alguien que tenía en su poder la mayoría de las pepitas, ¿verdad? Porque era un ricachón. Entonces, ha agarrado y ha puesto su institución y ha dicho, bueno, pues tú que necesitas, tú que tienes un terreno y tú que tienes tomates y tú que tienes gallinas, y tú que tienes caballos, todos necesitan plata, ¿verdad? Todos necesitan pepitas de oro, moneditas. Entonces, yo les voy a prestar a cada uno 10 monedas, ¿no? Y, pero como tú trabajas con tus tomates y tú con tus huevos, y tú con tus caballos, ¿no? Y tú en tu tierra, entonces no te voy a quitar la garantía, pues, pero por la confianza que voy a depositar en vos, al año que viene, en vez de devolverme 10 me vas a devolver 11, ¿no? Y todos dicen ya, ¿no? Y se han olvidado que no han podido, pues, conseguir más plata, ¿verdad? Entonces, y tal vez porque el circulante era muy limitado y no había más moneditas que todas las que ellos intercambiaban, ¿verdad? Y luego ha venido el otro con su bolsa de monedas, ¿no? Entonces les ha dado a todos, les ha repartido y luego ha querido, se ha cumplido el año y han venido y nadie tenía pues 11 monedas, ¿verdad? Todos tenían 10 porque habían trabajado lo mismo y habían gastado lo mismo y producido lo mismo y no había un manejo financiero muy profesional, pues, ¿no? Entonces todos habían tenido otra vez 10, ¿no? Entonces eh, han venido a rogarle, ¿verdad? Al dueño de las monedas y le han dicho que le den un año más, ¿no? Entonces el otro ha dicho, ya, pues normal, pero por este año que ha pasado, dame una, pues una monedita o una pepita y vos una y vos una y vos una. Entonces se quedan con 9 y el siguiente año traen pues el, las 11 pepitas, ¿no ve? O las 10, ¿no? Bueno, traen las 11, ¿no? Porque siguen debiendo 10 y una que sería el interés, ¿no? Entonces
van a seguir trabajando al año y cada vez va a haber menos pepitas porque el banco ya tiene 11 en su poder, ¿verdad? Ya tiene, perdón, 10 pepitas, ¿no? Por ejemplo, que ha prestado 10 personas, ¿no? Y luego acaba el siguiente año y todos tienen 9, o el segundo año todos vuelven a tener 10, ¿no? Y otra vez se lo dan y siempre y cuando él quiera el dueño, ¿verdad? Te permite un año más estar a trabajar y traer al siguiente año y agarrarte el interés. Entonces, como él va a estar guardando sus pepitas y cada vez va a haber menos, ya van a traer al siguiente año 9, al siguiente año 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta que solo puedas dar esa única pepita y nunca hayas pagado el capital y el banco se agarra tu garantía, ¿no? Tus tomatitos, tus huevitos, tus caballos, tu terreno, ¿no? Pero es solamente una eh, historia, ¿no? De cómo ha surgido la banca, pero para evitar este fatal desenlace, lo que tienen que hacer las personas es ser honesta con su información económica, ¿verdad? No inflar su capacidad de pago, a eso se refiere, ¿no? Entonces, eh, 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 sí, eh, luego han, han surgido las instituciones bancarias propiamente dichas, ¿verdad? Ya con los primeros esbozos así de contratos, de, de, de documentos bancarios, de garantías y demás, ¿verdad? Y después han ido surgiendo en el desarrollo de la historia los documentos representativos de valor, como las acciones, los pagarés, los títulos valores, ¿no? Y como, como a manera de depósitos, ¿verdad? Y después han venido las primeras formas de las entidades bancarias propiamente dichas, ¿no? Y como un hito histórico, en 1779, se funda el Banco de San Carlos del rey Carlos III, ¿no? En España. Entonces, y de ahí en adelante la actividad bancaria solo ha ido profesionalizándose y popularizándose, ¿verdad? Tanto que hoy en día ofrecen servicios financieros de extrema profesionalidad en el área económica y con un nivel de informatización y de masividad de los servicios que los hace súper especializados, ¿no? Entonces, está bien desarrollada la banca y nunca deja de actualizarse, ¿verdad? La banca es una de las instituciones o del conjunto de instituciones que está más actualizada en el uso de la tecnología, en la seguridad, en la parte legal, ¿verdad? De los contratos, de los poderes, porque todo esto repercute eh, en el mantenimiento de la utilidad, en la recuperabilidad de los créditos y por ende en que el banco no caiga en la quiebra ni tenga que liquidarse o fusionarse a otra entidad, ¿no? Entonces, como términos relevantes, ¿no? Ya les había señalado en este proceso de intermediación financiera y como estábamos viendo la parte, también habíamos mencionado al Banco Central de Bolivia. Entonces, hay dos términos que hay que diferenciar bien, ¿verdad? Que es el encaje legal y el apalancamiento, ¿no? En cuanto al encaje legal, ¿no? Ya habíamos señalado que es una cantidad de dinero que toda entidad de intermediación financiera tiene la obligación de mantener en el Banco Central de Bolivia, en una cuenta a nombre del Banco Central de Bolivia, un porcentaje específico de la cantidad de depósitos captados mediante cualquier modalidad para prevenir crisis financieras, ¿no? ¿Cuál es la modalidad en que captan los recursos? En bolivianos y en moneda extranjera, ¿verdad? Entonces, la cantidad o la tasa porcentual que tienen que depositar las entidades de intermediación financiera a favor o en una cuenta del Banco Central de Bolivia
bajo el denominativo de encaje legal es el 10% de las operaciones en moneda nacional y el 66% de las operaciones en moneda extranjera, y eso se da en mérito al proceso de bolivianización que hemos sufrido, que ha sufrido nuestro sistema financiero, ¿verdad? En el que se fomenta todas las operaciones en bolivianos, ¿no? Entonces, eh, esa es la cantidad o la tasa porcentual que se tiene que depositar a manera de encaje legal, ¿no? Y esto es según la resolución normativa de del sistema, de la autoridad de supervisión del sistema financiero ASF. Y luego tenemos al apalancamiento, ¿verdad? Que el apalancamiento eh, ya no tiene que ver con este cumplimiento social, ¿verdad? De parte de la sociedad que es la entidad de intermediación financiera a favor del ente regulatorio, sino que el apalancamiento financiero es usar el endeudamiento para financiar una operación, ¿no? Entonces, lo que hace esto es reducir el riesgo en las operaciones bancarias o de créditos porque el cliente proporciona un porcentaje de la deuda de su propio dinero. Entonces, el apalancamiento, en un ejemplo claro y en un término que todos manejamos, es el pie que uno tiene que dar para el préstamo, ¿verdad? A veces nos dicen, ya te presto para tu casa, para tu vivienda social, pero tienes que tener un pie de 10%, o para tu auto tienes que tener un pie del 20%, o algo así, ¿verdad? Una tasa porcentual que te dicen que tienes que pagar para que se considere tu operación de crédito. Tú tienes que aportar un porcentaje del costo del bien, ya sea eh, del lote, auto, casa, departamento que tú estás queriendo adquirir con el financiamiento del banco, ¿no? O tal vez algún otro bien, ¿verdad? Entonces, el, el banco va a asegurarse la recuperabilidad del crédito con esta tasa, con este porcentaje que a vos te va a hacer pagar, ¿verdad? De lo que quieres adquirir, por ejemplo, de un departamento. Te va a decir, ya te presto los 60,000, si el departamento cuesta 60,000, yo te presto, pero tú tienes que poner el 20%. Yo te presto todo lo demás, ¿no? Eso te dice el banco, ¿no? Entonces, ese 20% que tú pones, ese es el apalancamiento, ¿verdad? Y eso es para reducir el riesgo al momento de que las operaciones entren en mora y poder recuperar toda la utilidad y el capital que le corresponde al banco, ¿verdad? Porque en última instancia se va a intentar recuperar los créditos mediante un proceso judicial, ¿verdad? Y si en el proceso judicial se verifica que la garantía es un inmueble y está anotado por el banco, entonces lo primero que tiene que hacer el banco es rematar ese bien inmueble y no puede intentar afectar otros bienes del, del demandado, ¿no? A menos que compruebe que este bien no va a alcanzar para cancelar la totalidad de la deuda, ¿no? Entonces, el, en en el proceso, ¿no? Se lleva a la tramitación hasta la instancia del remate, ¿verdad? Que es que el juez lo venda al mejor postor, ¿no? Entonces, este remate, para que se lleve a cabo, como última medida, tiene que tener un avalúo pericial, lo que quiere decir que un arquitecto evaluador va a ir a la casa que va a ser objeto del remate y la va a medir, va a ver de qué está hecha, va a ver su antigüedad, va a ver si tiene servicios básicos, agua, alcantarillado, luz, gas, va a ver si tiene alumbrado público, si por su casa pasa la red de internet, si tiene aceras, si tiene calzadas, si de qué material es su calle, su pared, ¿no? Y va en último término, va a ofrecer un informe o un avalúo pericial en el que va a señalar el valor comercial del bien inmueble, que va a servir de base para el primer remate, ¿verdad? Entonces, acompañado de este avalúo pericial más una certificación de derechos reales del estado hipotecario, o sea, para ver si tiene más acreedores y hay que notificarles con el remate, y otra certificación más de la alcaldía que es de estado impositivo para ver cuánto debe de impuestos, ¿no?
Todo eso se reúne, se lo entrega al juez y el juez recién va a fijar fecha y hora para, eh, para que se lleve a cabo el remate, ¿no? El, se lleva a cabo el primer remate al 100% del valor como que se establece en el avalúo pericial, ¿no? Pero la ley señala que puede existir un segundo remate en caso de que no se presenten postores al primero, y este segundo remate se va a comenzar o se va a llevar a cabo sobre la base del 80% del valor del avalúo pericial, entonces rebajando un 20%. Entonces nadie va al primer remate, ¿verdad? El que se lo quiere comprar va al segundo remate porque sabe y tiene la certeza de que va a haber una rebaja, ¿no? Entonces, este 20% de rebaja en el remate, lo único que haría es afectarle al banco cuando el banco presta al 100%, ¿no? Póngase que el banco presta al 100% y paga 2 meses y no paga nunca más, ¿no? Entonces, ahí el banco se vería muy afectado porque aparte de que al banco le deben su capital, intereses, capital, interés convencional, interés moratorio, interés penal, ¿no? También le debe al abogado externo que le está asesorando al banco, ¿verdad? Le deben sus honorarios y luego tienen que cobrarse el capital y luego el interés, ¿no? Entonces, si no existiría apalancamiento, habría mucho riesgo para el banco, ¿verdad? Porque a pesar de llevar al remate, no alcanzaría para todo lo que se debe a la entidad de intervención financiera, por concepto de gastos y honorarios profesionales, ¿no? Hay que pagar al perito, hay que pagar las notificaciones, todo lo que va a calcular el juez, ¿no? Y aparte, que se cancele eh, a otros acreedores, ¿no? Entonces, el apalancamiento es una medida de seguridad muy importante para las operaciones de crédito, mientras el encaje legal, como ya hemos visto, no tiene nada que ver con el préstamo que realizan las entidades a la ciudad, a la población en general, sino que el encaje tiene que ver con el monto de dinero que depositan los bancos como sociedades comerciales para poder salvaguardar algunas situaciones de crisis, ¿no? Ahora tenemos algunos conceptos también relevantes para poder entender todo lo que tiene que ver con la intermediación financiera directa o indirecta, ¿no? Eh, Entre estos conceptos relevantes, ¿verdad? Se encuentra el concepto de mora, sobreendeudamiento, refinanciación, refinanciamiento, reprogramación y reestructuración, ¿no? El sobreendeudamiento quiere decir que una persona, un usuario financiero, se ha endeudado tanto que sobrepasa su capacidad de pago. Entonces, lo único que va a hacer es que generar que entre en mora por falta de pago, ¿no? Entonces, nunca es aconsejable sobreendeudarse. Y para asegurar de que no te sobreendeudes, ahora el banco lo que hace es que cuando tú solicitas la información de crédito, le pasas tu carnet de identidad y lo primero que hace es revisar la información cruzada que tienen todos los demás bancos adscritos a la ASFIC. Y ahí dice que cuánto pagas de cuota de interés, desde cuándo hasta cuándo, ¿verdad? Si has caído en mora alguna vez. Entonces, hay debates, ¿no? Sobre si eso afecta o no al secreto, derecho del secreto bancario, pero eso está discutido, ¿no? Eh, Otro concepto muy importante es la mora, ¿verdad? O la falta de pago dentro de los términos establecidos en el contrato, ¿no? O en otras palabras, el retraso o falta de pago de la cuota de crédito según lo establecido en el contrato, ¿no? En un contrato entre particulares, uno puede poner que va a recaer en mora al día siguiente del incumplimiento, ¿verdad? O al simple incumplimiento, sin necesidad de requerimiento judicial alguno, ¿no? Pero cuando se trata de un banco, el, el cliente ingresa en mora al día siguiente de la fecha del vencimiento, ¿no?
Y desde esa fecha de vencimiento, del primer día de mora, hay 90 días para iniciar las acciones legales. Y estos 90 días la gente lo toma pues como si fuera un premio, ¿verdad? Algún beneficio en el que no tienes que pagar intereses ni nada, ¿no? Pero sí, sí sigue corriendo. Lo único es que todavía puedes ir al banco y no te van a iniciar el proceso, ¿verdad? Pero si no vas y no llevas dinero, no muestras ánimo de arreglar tu situación económica, dentro de esos 90 días te va a llegar la notificación, ¿no? Entonces, esa es la mora, ¿verdad? El retraso o la falta del cumplimiento del plazo de las obligaciones. Ahora, en cuanto al refinanciamiento, ¿no? Es la posibilidad de un cliente financiero de refinanciar por completo y aumentar su tope según la calificación de este, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a cancelar mi crédito y voy a solicitar uno, pero en vez de prestarme 20, voy a prestarme 30, ¿no? Entonces, van a aumentar pues me van a refinanciar la operación, van a aumentar mi capacidad o sea, sí, la, la capacidad que me han calculado para adquirir préstamos y se me va a aumentar un poco este tope, ¿verdad? Por ejemplo, antes, de acuerdo a mi capacidad de pago máximo, me podían prestar $30,000, ¿no? Pero ahora me van a decir, le podemos prestar hasta 35,000 porque ya canceló una operación, porque nunca ha estado en mora, ¿verdad? Entonces, por la calificación del cliente financiero, ¿no? Existe la posibilidad nomás de, de refinanciar, ¿no? El crédito y aumentar su tope. Entonces, eso sería como un nuevo crédito, ¿verdad? Pero sí, aumentando el máximo a ser entregado, pero ya sin todas las formalidades de, de un usuario financiero que nunca ha participado de la entidad. Aparte del refinanciamiento, también tenemos la reprogramación, ¿no? Que, eh, eh, que se establece, digamos, no se establece un nuevo tope ni un nuevo monto de crédito, nada, ¿no? Sino que lo único que se hace es que sobre el mismo crédito, ¿verdad? Por alguna condición de hecho que le ha sucedido al cliente, tal vez fortuita o inevitable, eh, el cliente va y solicita la reprogramación al banco, ¿no? Entonces, una reprogramación quiere decir eh, 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 que quede vigente esa operación, la original, ¿verdad? Y que además se le puede a esa operación de crédito, ¿no? Modificar el plazo y el monto de las cuotas. Por ejemplo, si era a 10 años, puede hacerlo a 11 años y el monto bajar para que pueda ser un poco más accesible a la actual situación económica del usuario financiero, ¿no? Pero si no se asiste a estas situaciones, ¿verdad? A estas instancias solamente administrativas ante el banco, lo que va a pasar es que, eh, digamos, si no se, si no se acuerda esto con el banco, a lo que se va a llegar es a que no se ejecuten la garantía por la vía judicial, ¿verdad? Entonces, si yo me veo afectado en mi capacidad de pago, tengo que reprogramar, ¿verdad? Ahora, si quiero obtener un mayor tope de crédito, lo que tengo que hacer es pagar y refinanciar, ¿no? Siempre de acuerdo a la calificación del cliente. Y luego está la reestructuración, que es una modificación por completo de las condiciones del préstamo. Por ejemplo, más plazo, cuotas más bajas, además cambio de garante, ¿verdad? Y tal vez cambio de garantía hipotecaria, ¿no? Entonces,
Esto no puede darse sin acuerdo o sin el consentimiento del acreedor, por lo que se señala que es eh, eh, esta reestructuración, ¿no? Eh, por lo general se otorga a a las empresas, ¿no? Que tienen esta posibilidad de modificar las condiciones del préstamo, ¿no? Porque ofrecen más seguridad para la recuperabilidad, ¿no? Y no está muy dirigida a las personas naturales. Entonces, ahora en cuanto, esas son el sistema financiero, ¿verdad? Y los bancos, ¿no? Pero ahora vamos a ver lo que es la actividad financiera, ¿no? Que se traduce en la prestación de servicios financieros y cualquier otro acto relacionado con el manejo y la administración de ahorros. Los ahorros son de interés público ya que son el bien jurídico protegido, como habíamos visto, ¿verdad? ¿No? Entonces, esta actividad financiera, mediante la más amplia, esta actividad o estos servicios financieros, ¿verdad? Que son de la más amplia gama, y cualquier otro acto relacionado con la administración del capital ajeno, entonces se puede englobar en el término actividad financiera, ¿no? Y a su vez esta actividad financiera, ¿no? Representa todo el proceso de captación, ¿verdad? De intermediación financiera desde la captación de los recursos de los ahorristas, ¿no? La fusión con el capital social y el otorgamiento a, a los prestamistas y además también las inversiones de las que, el sistema de administración de fondos de inversiones de los que participa el banco, ¿no? A eso se refiere la actividad financiera, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de actividad financiera? Es lo que estábamos viendo, operaciones pasivas y operaciones activas, ¿no? Activas, que son las que estábamos viendo primero, que son colocación de dinero a través de la intermediación financiera, ¿no? Entonces, otorgar préstamos, ¿verdad? O realizar inversiones. Y luego operaciones pasivas que lo único que tienen que hacer es esperar que el usuario financiero venga al banco y deposite sus ahorros. Entonces, la entidad de intermediación financiera va a percibir los fondos de los usuarios o consumidores financieros, ¿no? Eh, pueden ser eh, regulares o irregulares, ¿verdad? Los, eh, los, eh, los fondos que se perciben por las operaciones financieras. A las operaciones pasivas, ¿verdad? Tienen también diferentes tipos, ¿no? Como la caja de ahorro, la línea de crédito, fija y rotativa, ¿no? El depósito a plazo fijo, ¿no? Y otros que ofrecen el pago de interés. Pero este interés se ve reducido por los servicios financieros que te presta el mismo banco, ¿no ve? Como seguro, como banca a las 24 horas, ¿no ve? Y otros, otros recargos que hacen que el interés que tú pagas sea mínimo, ¿no? Y que el interés que tú pagas sea alto. Entonces, vamos a quedar ahí, ¿no? Se nos va a acabar el tiempo y continuamos nomás la próxima clase en el horario normal.